Yo saltaba de mascota con Borja en Ciudad de los Deportes cuando él jugaba en Pumas con el uniforme auriazul. Pero fue impresionante cómo México se levantó para recibir ese mundial y fue un gran mundial. Ese mundial de 86 fue extraordinario. Renté un apartamento en el piso 15 de un edificio para grabarle el entrenamiento de Bélgica a Bora. Esa premisa del famoso quinto partido es la peor tontería que le ha pesado a la selección mexicana. Me dieron la dirección de comunicación de selecciones nacionales. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué gusto recibir el día de hoy por segunda ocasión, a un gran amigo y además con un recorrido que además ha sido paralelo con el de un servidor de tantos y tantos años. Fernando Schwartz está con nosotros, mi querido Fer. ¿Qué tal, Toño? Qué gusto visitarte ya. 3 años después nos volvemos a encontrar Sí, no por acá. manches. El tiempo vuela cañón. Pero cañón. Se va muy rápido. Ya platicamos en la primera visita de Fer ampliamente acerca de toda su trayectoria, todo su recorrido. Si tienen curiosidad y seguramente les va a llamar la atención, pueden encontrar esa charla en este mismo canal de YouTube. Pero hoy, Fer, me encantaría que platicáramos de selección mexicana, ahora que estás totalmente involucrado en selección. Y de todas estas etapas, Fer, que has vivido con la selección mexicana, de niño, joven, como aficionado, obviamente, luego como reportero de selección. ¿Te acuerdas de la cobertura de Francia 98? Esa fue tan especial. Sí, me tocó hacer el programa especial contigo después de que México quedó eliminado con Alemania. Exactamente. Se llamó Sí se puede el programa, me acuerdo perfectamente. Sí. Pues fue una gran gira, fueron 60 días en 7 países de Europa y después el Mundial de Francia. Fueron 60 días con la selección, con la anuencia de Manuel Lapuente viviendo en Coverciano con ellos, viviendo en Fontenelles en el Mundial. Y entonces lo que ahora hago, transportado muchos años después, pues no es algo desconocido. Lo único que cambia es que ahora hay redes sociales, hay más medios y demás. Sí. Pero ya había vivido yo dentro de una concentración de la selección y pues prácticamente es lo mismo con los ajustes que conllevan los años y la modernidad. Sí, porque ahora Fernando, pues seguramente ustedes ya lo saben, ¿Cuál es el nombre de tu puesto? Sí, los cargos para mí son de adorno, lo que importa es el trabajo, ¿no? Sí. Me dieron la dirección de comunicación de selecciones nacionales. Director de comunicación de la selección mexicana. Así es. Que es, fíjense nada más, a ver, Fer, todo lo que has hecho con selección, desde ser aficionado y además de las cosas que ya platicamos la vez pasada, pero que nada más para recuperar un poquito. Tú cuando fuiste al Gran Premio de los 64,000 pesos, participaste en el Mundial. Del 70, claro. En el Mundial del 70. Sí, claro. Con todo lo que implicó, por supuesto, pues la participación de la selección mexicana en ese primer Mundial en México, ¿no? Sí, el tema era del 69 al 71, incluyendo el Mundial del 70, y varias de las preguntas fueron precisamente el Mundial del 70. Yo en el Mundial del 70... solamente me tocó ir a un partido de México porque estaban muy disputadas las plateas del abuelo por el primo mayor, por Isaac, y entonces a mí me tocó ir nada más a un partido, pero de ese mundial ya no lo conservo por tantos cambios de mudanza, pero me habían regalado el balón de los 2 goles que anotó Bishowitz de la Unión Soviética contra El Salvador. No manches. Sí, el balón de cuero ese me lo regalaron con la firma de Bishowitz. ¿Y qué pasó con él? Lo que pasa es que entre tanto cambio de mudanza y salidas y casas, cuando desbarataron la casa de mi mamá, ya nunca supe más. No me digas. Sí, son cosas que llegan a pasar en el camino, ¿no? Va perdiendo uno cosas, pero quedan en la memoria y pues fue un recuerdo muy grande el haber vivido el Mundial del 70 ahí. Sí, bueno, en el 70, primero como aficionado y evidentemente un poquito antes cuando empezaste a tener ya uso de razón, que somos de la misma edad, entonces seguramente por ahí del 66 ya empezaste más o menos a tener idea de que si del Águila y que si Héctor Hernández, ¿no? Y que si, ¿cómo se llamaba el de Chivas? El Chololo. El Chololo Díaz, claro. Díaz. Lo que pasa es de que en esa etapa
de 6, 7 años, tuve la Exacto. fortuna de que Enrique Borja y Aarón Padilla, que en paz descanse, estudiaron la carrera de Administración de Empresas con mi primo. Ah, Entonces yo le pedía permiso a mis papás, déjenme ir a ver estudiar a Borja y a Padilla, me quedo en un rincón y no molesto. Entonces de ahí nació una relación con Borja y Padilla a través de Isaac Chertorivsky, que fue el mero mero de Bacardí muchos años. sí, claro, claro. Y entonces pues, yo saltaba de mascota con Borja en Ciudad de los Deportes cuando él jugaba en Pumas con el uniforme auriazul. Era muy chistoso porque ahora sí pasaban el paquete de la tribuna a la cancha, la foto y de regreso a la tribuna otra vez. Entonces desde ahí pues, estaba yo muy pegado al fútbol y con un gran ídolo como era Enrique Borja, Claro. que fue una gran experiencia realmente, y Aarón Padilla, otro personajazo. Y además, los dos de selección mexicana. Y jugaron en el 70 los dos. Borja con el pleito que tuvo con Raúl Cárdenas, estuvo más tiempo en la banca, jugaban Basaguren y el Cabo Valdivia, y Aarón Padilla sí fue titular en aquella selección. Exacto, exactamente. ¿Qué recuerdas de esa época? Además, esto de que nos platicas de Enrique, de Aarón, ¿cómo vivía la afición a esa selección mexicana y cómo se vivió el Mundial del 70? Lo que pasa es que había mucha entrega, era el primer mundial en México, obviamente, la gente estaba muy expectante, el Estadio Azteca tenía 4 años de edad, lo habían inaugurado en 66, pensando precisamente ¿Fuiste a la en que ya era el inauguración? mundial. No, te digo que nada más fui al partido de México-El Salvador, los No, demás, a la inauguración del Azteca. del Azteca no, la vi por televisión, el gol que anota Arlindo en aquel partido contra el Torino, esa la vi por televisión, pero mi abuelo compró 2 plateas, el papá de Isaac compró 2 plateas, entonces teníamos 4 plateas para ir a todos los partidos del Estadio Azteca, y en aquel entonces, ¿tú te acuerdas? Jugaban jueves, viernes, sábado y domingo, Exacto. porque había muchos equipos. Entonces, entre semana nos íbamos al centro, a la tienda de mi abuelo, pasábamos por unas tortas al Biarritz atrás del Continental, ahí en la Narvarte, y nos íbamos al Azteca a todos los partidos. Fíjate. Y bueno, me decías, ¿cómo vivió la gente el 70? No, pues con mucha euforia, yo me acuerdo, yo apenas tenía 10 años y medio, pero fue impresionante, la gente volcada, la gente metida con la selección, la tristeza por la lesión de Alberto Nofre, que era el gran motor de la media cancha de la selección y se lesiona unos días del Mundial en un entrenamiento, una entrada de Juan Manuel Alejandres y que le quiebran la tibia y el peroné, y eso fue un bajón anímico para mucha gente. Pero la gente entusiasmada cuando México empata con la Unión Soviética, luego golea a El Salvador, el penalti del Halcón Peña, me acuerdo cómo todo el mundo lo festejaba por todos lados. Había muy pocas televisiones a color, muy pocas. Sí. Casi todo el mundo lo veíamos en blanco y negro, había muy poca televisión a color. Sí, fue increíble, Fer. La verdad fue increíble y yo recuerdo entre otras cosas, la posibilidad de por fin tener ese gran evento deportivo que, bueno, conforme han pasado los años, el Mundial ya es un monstruo, ¿no? Sí, creció cañón, eran 16 equipos en Exacto, aquel entonces. es un monstruo ahora que va a ser de 48 selecciones. Y en ese momento era de 16 selecciones. Sí, aparte también en la comunidad judía había mucha expectación porque fue la primera vez que Israel calificó un mundial. Es cierto. Israel jugó en ese mundial y le tocó partido contra Italia, contra Suecia, jugaban en Toluca, ellos les tocó en Toluca, y eso causó también mucha expectación en un círculo donde pues, yo me movía a raíz de las tradiciones que había, y evidentemente eso también llamó muchísimo la atención, y fue vivir el mundial desde la euforia de ver que Israel venía por vez primera también a un mundial. Y después de eso, Fer, después de esa gran euforia del 70 y de la selección, lamentablemente la derrota contra Italia allá en Toluca justamente, viene la gran decepción de la eliminación, y lo recordarás perfectamente, ¿La de Haití? de Haití. No, Sí. no nos eliminó Haití, nos eliminó Trinidad y Tobago, pero calificó a Haití, ¿no? Sí, que fue Cummings, el gran estrella de aquel torneo premundial, que Y luego vino jugó en Veracruz. A Veracruz, exacto. Jugó ahí en Veracruz, sí, fue una decepción total lo de Haití porque llevaba un buen equipo la selección mexicana con Enrique Borja, que estaba Rafael Puente, jugaba en aquella selección, pero bueno, sí, yo creo que de ahí el fútbol mexicano tuvo un pique muy cañón hacia abajo, porque no ir a un mundial te impacta en la industria, como por ejemplo, no me quiero adelantar mucho, pero cuando México no califica al Mundial de Italia 90, recordarás que ya no se transmitían los partidos de las 12 del día en Canal 2, metieron un programa con Talina Fernández y el fútbol desapareció de las pantallas. Fue un golpe durísimo también, efectivamente. Y ya llegaremos ahí a Italia 90, que
que también fue pues una época medio oscura del fútbol mexicano, pero en el 73 decían que les habían hecho vudú, ¿no? Sí, hablaban mucho del vudú, que la brujería, que lo que pasó en Haití, pero yo creo que el equipo fue con miedo. Yo creo que el equipo Sí, tenía miedo sí. viviendo en Haití tanto tiempo, fue casi un mes, y fue la primera vez que yo recuerdo que una eliminatoria se empezó a jugar en una sola sede. Exactamente. Fue el exactamente. premundial de Haití y de ahí vinieron los demás premundiales Exactamente. hasta que posteriormente volvió la visita recíproca. Tienes toda la razón, esa fue la primera vez. Así es. Esa fue la primera vez. ¿Y sabes quién estaba en ese equipo? Manolo Lapuente. Claro, estaba Manolo Lapuente, que era un gran rematador de cabeza, era un muy buen delantero Manolo Lapuente, y había muy buenos jugadores. Yo pienso que a final de cuentas el estar tanto tiempo metidos en Haití, finalmente mentalmente les perjudicó. Les pegó durísimo. Totalmente. Sí, y me acuerdo, dijiste Rafa Puente, Nacho Calderón se lesiona, ¿no? Y luego Rafa Puente se corta la mano. Así es, Creo pasó todo. Creo que abriendo un refresco, no sé qué, se corta la mano. Y entonces Héctor Barambila tuvo que ser el portero. Sí, Javier de la Torre era el director técnico Javier de de esa la Torre, selección, claro. un hombre que venía de triunfar en Guadalajara y que era también un buen director técnico y que fue el que llevó ese proceso donde México no llega al Mundial de Alemania. Y realmente lo que nos importaba en Alemania, y te vas a acordar, era ver a Carlos Reynoso con la selección de Chile, ¿no? Claro. Porque era Estaba una gran Reynoso, estrella estaba en América. Quintano. Alberto Quintano, que Ajá. estuvo en Cruz Azul. Ajá. Entonces ya como que nos volvimos de Chile en ese mundial para ver a jugadores que actuaban aquí en México. Sí. Y claro, la figura de Johan Cruyff, que queríamos ver a la famosa naranja mecánica. Sí, de todas maneras, digo, obviamente a todos nos dolió que no estuviera México, pero fue un gran mundial ese de Alemania, ¿eh? Pues aparte que fue un gran mundial, para México marcó también una etapa muy importante, porque Alfonso González Archundia fue juez de línea en el partido final, Sí. acompañando a Ramón Barreto de Uruguay, y ese fue un gran brinco de calidad para el arbitraje mexicano, siguiendo lo que vivimos nosotros en el 70, con Arturo Yamasaki pitando el juego del siglo de Italia-Alemania en el Azteca. Tienes razón. Oye, y de las cosas así, que de repente dices, Mundial Alemania 74, de las cosas que de repente te vas acordando, ¿no? Bueno, obviamente Beckenbauer, sin duda, ¿no? Era el jerarca en ese momento, pero ¿te acuerdas? Alemania Oriental venció a Alemania Occidental en ese Mundial. Sí, ese partido justamente, uno de azul, el otro de blanco, me acuerdo perfectamente. No, el otro de verde. De Era verde. verde y azul. De verde, sí. Y sí, fue un partido en el cual le gana Alemania Oriental a Alemania Occidental, que era la potencia, la otra era comunista, y llamó la atención cómo el fútbol podía permitir que las Alemanias separadas por el muro de Berlín podían enfrentarse en un mismo mundial. Increíble, ¿no? Eso fue increíble y aparte ese mundial nos entregó grandes pinturas. Yo creo que fue un mundial espectacular. Yo me acuerdo mucho de Jongbloed, el portero Oh, de Holanda en aquel entonces, ahora Países Bajos. Que usaba el número 3, creo, ¿no? El 8. El 8. Usaba Era el raro 8. que el portero usara otro número que no fuera el 1, ¿no? Él echó el 8 y todos nos veíamos a Johan Cruyff, a Johan Neskens, Ajá. a los mellizos Van der Kerkhoff y demás, pero Jongbloed era realmente un gran portero. Y Polonia, Ah, bueno, Polonia, por Lato, supuesto, con Gregor Zlato. Tomaszewski el portero, Sí. Bain el mediocampista, era un equipo muy equipazo. completo también. Era un equipazo. Y México regresa al Mundial en el 78. ¿Todavía estabas como aficionado? En 78 no, yo ya trabajaba. Ya trabajabas. Ya trabajaba. Yo entré a radio en 74, a ti te conocí en el Azteca en 77 en la radio con Raúl del Campo. 78. Sí, yo ya estaba en Televisa en 77 Sí. y yo iba a ir al Mundial de Argentina 78, pero llega un tal Carlos Reynoso y pues me bajaron a mí que tenía 18 años y llevaron a Carlos Reynoso y yo hice el Mundial de Argentina desde México. Pero ya estabas en Televisa. Ya estaba yo en Televisa. Ya en ese momento ya estabas en Televisa. El Mundial del 78, la Esperanza Verde. La Esperanza Verde y que llevó casi a la quiebra la marca Levi's como patrocinadora de la selección, porque a raíz del fracaso que tuvo México en Argentina, Levi's se fue casi totalmente a la quiebra, lo que marcaba el fútbol. Fíjate. Era una esperanza muy grande porque había ahí una generación que venía de haber sido campeona de Toulon, que había jugado en los Olímpicos de Montreal 76, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, José Luis Caballero, estaba Arturo Elgonini Vázquez Ayala. Claro, era el capitán. Sí, había Toño de la Torre, el que le decían que era el pulmón de la media cancha, Sí. y pues fue un fracaso Pilar totalmente Reyes. la selección. Sí, esta selección, todos pensábamos que esta selección podía llegar lejos en el Mundial, pero fue un papel desastroso. ¿Qué habrá pasado con una selección de don José Antonio Roca? Porque realmente, como dices, había talento.
Había talento y bueno, a lo mejor no tanto los grandes. Tena estaba ahí también, estaba Leo Cuellar. Leo Cuellar, estaba Gerardo Lugo también. Sí, había muy buenos jugadores. Había muy buenos jugadores. A lo mejor no con el roce internacional, pero había muy buenos jugadores. Y los chavos, como Hugo, como Tapia, como Caballero, como Rangel, esos pues sí tenían un roce internacional enorme, ¿no? Fue muy raro lo que le pasó a esa Yo lo que selección. pienso es que lo que marca inflexión de esa selección es el penalti que falla el Gonini y Vázquez Ayala. Ese penalti cambió totalmente la historia de esta selección. Ya después la goleada del 6-0, pues ya fue de que el equipo estaba totalmente hundido. Y ya cuando un mundial, y esto es muy cierto y te darás cuenta a través de la historia, cuando tú empiezas mal un mundial, regularmente lo acabas mal. Es muy difícil que pase lo que pasó con Argentina en Qatar, que comienza perdiendo con Arabia y es campeón del mundo. ¿Sabes a quién le pasó? Le pasó a Miguel. Claro. Perdió el primer partido y sí calificó. Sí, pero ese es el problema. Tú pierdes el primer partido y estás en problemas. Estás en problemas Sí, porque son torneos muy cortos donde hay que ganar o ganar el primer partido. Sí, de acuerdo. Y como dices, Argentina perdió aquel partido. Pues fue el cabezazo de Villic, ¿no? Sí, bueno, ese fue en el Mundial de Italia. Ajá. Yo me refería al de Qatar en Arabia Saudita. A este último. Sí, que perdieron con Arabia Saudita su primer juego. Totalmente inesperado, ¿no? Sí, el de Italia perdieron con Oman François Villic, aquel gol de Camerún. Y sí, volviendo al Mundial de Argentina 78, México fatal. A mí me tocó cubrir la llegada de la selección. Fue una guardia de 24 horas en el aeropuerto, que va a llegar por tal hangar, que va a llegar por tal lado, por tal lado, por tal. Nos trajeron corriendo 24 horas porque nadie quería darte el vuelo en el que iban a llegar, a raíz de que hubo amenazas de muerte, que hicieron vandalismo en las casas de Vázquez Ayala, de José Antonio Roca y demás. Y finalmente alcanzamos a hacer la llegada, pero el único que salió a dar la cara fue José Antonio Roca. Solamente el técnico. Solamente el técnico. Sí. Fue un momento duro también ese. Muy duro. Y entonces estamos hablando, Fer, de una década complicada para el fútbol mexicano. Sí, pero yo digo que el fútbol es cíclico. Yo digo que el fútbol es muy cíclico. La década fue muy complicada después de que el 70 fuiste anfitrión, después de que no llegas al 74, que en 78 fracasas. Y si tú te vas a lo largo de la historia, aunque México siempre ha sido equipo que llega a la etapa del cuarto o quinto partido como llegó con Bora, esa etapa sí marcó una inflexión en el fútbol mexicano, como viene pasando ahora, porque esto es una línea del tiempo. Yo creo que México tocó fondo en Qatar y ahora vuelve a asomar la cabeza rumbo al Mundial del 2026 y estoy seguro que el equipo va a llegar muy bien al Mundial. Después del 78, Fer, viene y también te tocó, pues estabas al frente de la oficina de deportes ahí en Televisa, viene el tema de los cachirules. Híjole, ese tema de los cachirules de Italia 1990 fue un verdadero drama. Fue un verdadero drama porque Toño Moreno en una investigación, José Ramón y Carlos Albert les negaron la acreditación para el Mundial a raíz de haber participado en eso. Hugo Sánchez va de comentarista con nosotros a raíz de que México no juega. Y sí fue una decepción que México no estuviera. Una decepción muy enorme que nos estamos brincando también lo que fue no calificar al Mundial de España 82 con el famoso premundial de Honduras 81. Es que también, fíjate, esa década también fue complicada. O sea, en el 82 viene la eliminación en otro premundial, en una sola sede, que es Honduras, y nos echan, ¿no? Sí, y esa selección que la dirigía Raúl Cárdenas tenía a Tomás Boy, tenía a Hugo Sánchez, tenía realmente un equipazo y nunca se me olvida, porque a mí me tocó cubrir ese premundial en Honduras, que tuve 1,000 aventuras con el Perro Bermúdez ahí, otras 1,000 aventuras ahí también con Gerardo Peña, que estaba narrando ese premundial. Un día, ahorita te platico, un día que nos iban casi a matar ahí en la cafetería del hotel, que se armó como la guerra de los pasteles y salieron volando sillas. ¿En serio? En el comedor ahí en Honduras. Fue muy duro todo ese mes en Honduras, tanto para la selección como para los medios que estuvimos ahí, y no se me olvida, minuto 33 del segundo tiempo en el área chica, Hugo Sánchez la vuela solo frente al portero, que era el gol que le daba el pase a México al Mundial. Sí, fue un momento muy difícil para Hugo y por supuesto para toda la selección mexicana. Yo me brinqué una década, así que perdón, sí, me brinqué una década. No, pero está bien. O sea, es que 82 y luego otra vez tienes el Mundial
y luego el 90 es lo que estaba yo diciendo. Por eso pero creo bueno, que es bien cíclico todo. sí, tienes razón. Pero bueno, no se va al Mundial del 82. No se va al por Mundial lo del que pasó en el 82. premundial de Honduras. Fue una selección que se fue achicando conforme sintió la presión del estadio ahí en Tegucigalpa del Tiburcio Carías. Ahí se jugaron todos los partidos. Y te digo que todo era muy complicado. Por ejemplo, esa vez estábamos en la cafetería El Perro Bermúdez. Estaba Ariel Gutiérrez, el que llevaba la contabilidad. Ariel, claro. Estaba también Juan Dosal, estaba Gerardo Peña, y de repente entraron unos hondureños ahí en el sótano del Hotel Maya a agredirnos. Nos estábamos ahí cenando tranquilos, nos empezaron a agredir. No me preguntes cómo me escabuí por un lado de la cafetería y llamé a la policía. Ya se había armado ahí un zafarrancho ahí en el hotel de la agresión que había, producto de toda la publicidad que hacía la televisión y la radio hondureña en contra de México. Y que estaba, no era solamente a la selección, sino a todo lo que... Todo lo que oliera a México. A todo lo que fuera mexicano, ¿no? Diógenes Cruz, que en paz descanse, fue el que armó toda esa campaña y era muy chistoso porque nos golpeaba con todo y luego nos invitaba a cenar a su casa. Pero públicamente nos rompía la cara absolutamente con todo, tanto en 81 como posteriormente en 93 también en Honduras, en aquel juego de Mejía Barón, una de las canchas más complicadas a visitar. Y luego las ocurrencias del perro, ¿no? Ya sabes que a Honduras le dicen los catrachos, ¿no? Y un día el perro llega a un restaurante, oiga, mesero chatarro. Pues, o sea que el perro no colaboraba demasiado. Aunque no fue a propósito, obviamente, ¿no? Era una... De las tantas del de perro. las tantas del perro, efectivamente. Después bueno, España 82 de todas maneras lo vivimos, Fer. Sí, tú completo y yo no. No, yo me regresé contigo. Sí, que porque hubo un pleito entre Sonia Alarcón y Guillermo Ochoa y vamos para atrás en la primera ronda. Tú y yo regresamos después de la primera ronda, en España 82. Pero lo que vivimos, la verdad, qué fiesta fue en España el Mundial. No, fue tremenda la fiesta y para nosotros en Televisa fue maravilloso. Estaba Pelé con nosotros trabajando. Claro, estaba el rey. Pelé grabó las cápsulas de Con Mucho Amor, cuando hacía las cápsulas de la historia del Mundial, Carlos Reynoso. Había un gran equipo el que llevó esa vez Televisa y una primera ronda que me tocó a mí el grupo justamente de Italia, donde Italia no le anotaba ni al arco del triunfo. Y luego fue que llegó y fue campeón. Y fue campeón, claro. Luego me tocó narrar el partido en televisión, el Tango Tongo de Alemania-Austria, que el balón no pasaba de la media cancha. O sea, sí fueron experiencias El empate muy le padres. servía a los dos, ¿no? Así es, entonces fue muy curioso ese mundial. Sí, fue muy especial, la verdad. Y sí fue, yo me acuerdo, a mí me tocó Málaga, Sevilla, imagínate, Andalucía, tremenda fiesta. Sí, yo estaba ¿no? hasta el otro lado y me tocó en el norte todo el corredor de Asturias y la parte de Bilbao y demás, todo hasta arriba. No, ahora sí que muy alejado. Acá estaba Brasil, además. Sí, claro, era una fiesta. Era una fiesta por donde lo vieras. Y luego también te toca, como jefe de la oficina de deportes, el momento en el que la selección mexicana de rebote, pero vuelve a ser anfitriona del Mundial. Sí, esa fue una gran experiencia porque me tocó estar por don Guillermo Cañedo y Emilio Desbarrosó en todo el proceso. Me tocó ir en el avión privado de Miguel Alemán, mientras ellos iban en el Grumman del señor Azcárraga, a recorrer todos los estadios después de que nos habían dado la candidatura. Pero antes de eso, cuando nos dan la candidatura, don Guillermo Cañedo se echó una gira por toda Europa ya para traer todos los votos, pero súper confiables. Y fue muy curioso, el 20 de mayo de 83 en Estocolmo le dan el Mundial a México. Estados Unidos llevaba a Beckenbauer, a Pelé y a Kissinger, haciendo una gran presión para llevarlo para Estados Unidos. Estaba Canadá y estábamos nosotros. Y me toca transmitir en vivo la conferencia de prensa donde Joe Avalanche anuncia que México sustituye a Colombia como sede del 86. Y fue bien curioso ese día porque no había cabina, era una conferencia de prensa. Haz de cuenta que donde están las luces estaba la mesa con Avalanche y yo estaba en una mesita lateral. Entonces cuando Avalanche dice el Mundial es para México, yo pego un gritote y el Mundial es para México y Avalanche me hace. Bueno, pero tenía que entender, ¿no? Gajes del oficio. Sí, pero tenía que entender en un momento. Y luego me enlacé en vivo con Juan Dosal hoy mismo para ya dar toda la crónica de lo que había pasado en todo el día ya en Estocolmo, donde nos dieron el Mundial. Fue, creo que una de mis coberturas más importantes, porque estar ahí cuando una te nota dan un histórica. Mundial,
es una nota histórica. Claro, y por se supuesto. recuerda la fecha. No, bueno, pero definitivamente. Fíjate que a mí me tocó estar ahí con Juan, justamente estábamos en Hoy Mismo, y recuerdo perfectamente el momento porque la gente estaba esperando, estaba ansiosa de saber si se tenía o no el Mundial, ¿no? Y luego se cruza el terremoto también. Sí, aparte iba Justino Compeán en esa delegación, porque Sí. él manejaba las relaciones públicas del Comité de Seguridad Mundial. Estaba Rómulo Farril Jr., que era socio en aquel entonces, don Guillermo Cañedo, Emilio Díez Barroso, vaya comitiva, ¿no? No, pues todos los jefes. Aparte me incluyeron ahí en esa comitiva prácticamente porque yo trabajé con equipo sueco y pues todo el tiempo andaba con ellos y fue algo espectacular el poder vivir eso de cerca. Sí, qué experiencia. No, pues un día hasta me invitaron a cenar con toda la tropa de la FIFA. Tú imagínate en un restaurante escuchando a Belanch contando chistes, ¿no? Dices, caray, qué buena experiencia. Sí. No, esas cosas son increíbles, ¿no? Muy poquita gente puede decir que vivió este tipo de experiencias. Y se cruza el terremoto y mucha gente dijo o pensó, híjole, en un año es el Mundial, México no va a estar. Y menos de un año, porque el terremoto fue en septiembre, el Sí. Mundial empezaba en mayo. Ujú. Pero fue impresionante cómo México se levantó para recibir ese Mundial y fue un gran Mundial. Ese Mundial de 86 fue extraordinario y te voy a decir algo que siempre he pensado, creo que no lo he dicho nunca, la inauguración del Azteca fue espantosa. ¿Por qué? Porque el señor Azcárraga decía que le valían madre 100,000 en el Azteca y quería que luciera con millones a nivel mundial y en televisión se vio espectacular por todos los efectos que le metieron. Claro. Pero en el estadio la inauguración pues nada más no estuvo a la altura, la verdad. Sí. Pero fíjate, cuando llega ya el momento de que se haga la Copa del Mundo número 86, por decisiones de FIFA, no es el anfitrión el que arranca el Mundial. Sí, fue el partido que arrancó el Mundial, fue Bulgaria. Fue Bulgaria. Sí, Bulgaria jugó el partido Sí. inaugural contra Italia. Contra Italia, exactamente. O sea, en lugar de que jugara el anfitrión, jugaba el campeón, Así es. el campeón defensor, pues. Sí, que era Italia y le tocó abrir contra Bulgaria. Sí. Y eso también como que, vamos, para la inauguración, pues tú dices, pues, que juegue el que le interesa a los locales, ¿no? Sí, que era una regla que había en FIFA anteriormente, ¿no? De que los locales inauguraban los mundiales. En ese mundial cambiaron a que fuera el campeón defensor y bueno, así tocó y pues había que adaptarse a las circunstancias. Y México, que tenía una muy buena selección, esa del Mundial Bora 86. Milutinovic. Sí, ¿Tú yo seguías respeto. haciendo la cobertura de la selección? Sí, claro. Yo a mí me tocó cubrir esa selección con Bora Milutinovic, incluso cuando un día Bélgica entrenó en Toluca, renté un apartamento en el piso 15 de un edificio para grabarle el entrenamiento de Bélgica a Bora. Sí, para grabarle el entrenamiento que lo quería porque Bélgica era rival en el grupo. Y a Bora le entregué unos cassettes Betamax con cualquier cantidad de partidos de los rivales de México, que por cierto nunca me los regresó. ¿No? No, se quedó con ellos. Se quedó con ellos y luego le preguntas y dice, no recuerdo, yo respeto, yo recuerdo. Pero me tocó estar muy de cerca con esa selección. Entrenaba esa selección en Nestlé, en Toluca. Era donde estaba el campo de entrenamiento de esa selección. Y con Bora, pues sensacional el ambiente que había. Y México de anfitrión y todo, no, fue una gran fiesta. Y sin duda alguna, pues fíjate lo que son las cosas. Y justo me acordaba con Javier Aguirre el otro día. Javier ahí estaba de jugador y yo estaba de reportero. Claro. Él fue el que le da el pase a Manuel Negrete para el gol de Chilena. Y luego el zape. Sí, que luego Javier te dice, no, es que me equivoqué, que el pase ese, pero qué selección, Carlos Muñoz, el mediocampista, Félix Cruz, Rafael Amador, Pablo Larios, el que para mí es el mejor portero de la historia de México, era impresionante lo que hacía Pablo Larios. Sí. Y fue muy padre vivir de cerca un mundial en tu casa y además cubriendo a tu selección. Claro. Es algo realmente espectacular. Sí, además Hugo Sánchez en su momento, ¿no? Sí, aunque Coca-Cola tuvo que retirar el comercial del penalti el día que falló Hugo el penalti en el Azteca, o el gol de Quirarte, el cabezazo y que festeja al cielo para brindarlo al familiar que había fallecido. Claro. Su papá recientemente falleció. Que por cierto te voy a dar una exclusiva que me va a matar Quirarte, pero no importa. Quirarte ya está por sacar el libro de su vida y la portada
porque le ayudé a conseguir la foto por los derechos y todo eso. La portada es esa justamente. Es preciosa foto. Y esa foto la tomó descubrimos que la tomó un francés, Ah, mira. que los derechos pertenecen a Getty Images, Ajá. y la logramos rescatar para que sea la portada del libro de Quirarte. Ah, pues, ¿sabes qué? Es la foto perfecta para un libro de Fernando, sin Sí, duda. entonces se vivió eso. Luego lo de Monterrey, ¿no? Contra Alemania, el gol anulado del árbitro colombiano Palacios, la pelea José Ramón Fernández Juan Dosal en el Hotel También. Gran Plaza de Monterrey, Sí. que esa la viví en primera fila, que se para Juan en el buffet ahí en el Gran Plaza, y José Ramón estaba en otra mesa con su grupo y se acerca Juan Dosal. Oye, que no sabes quién soy, soy tu papá. Y madres que se agarran ahí a golpes. No, estuvo sí, tremenda sí. esa batalla. Era una época en la que había Mucho pique. mucho pique y se mantuvo un buen rato ese pique. Y yo ahí en Monterrey, previo al partido México-Alemania, iba yo rumbo al aeropuerto a cubrir la llegada de la selección de México, y en el cruce donde das la vuelta ya para agarrar rumbo al aeropuerto por Linares, creo que es, un señor en un Volkswagen, un viejito, venía a vuelta de rueda y en cuestión de segundos tuve que resolver. O me estampo contra el árbol o me llevo de corbata al Volkswagen. Me estampé contra un árbol. ¿En serio? Me estampé cañón. Venía René Reina conmigo de camarógrafo, Ajá. venía Ramón Reyes en el coche, ahí veníamos, pues me estampé en el carro. Así con todo y el cofre contra el árbol, y ya me bajé. El coche no me preocupaba, que venga la arrendadora por él. Quería yo llegar al aeropuerto a cubrir la llegada, y una policía de caminos nos llevó al aeropuerto y iban a 160 después de un choque. Que no, en la torre. Sí, esa fue cañona. Sí. Oye, y bueno, la decepción de los penales, ¿no? La excepción de los penales, que los calambres de Hugo para no tirar penalti, y en los penales ya cuando fallas el primero, pues estás perdido, y el equipo pues ahí quedó eliminado en un partido que México tenía todo para avanzar al histórico sexto partido, que entre paréntesis, no sé si tú estás de acuerdo, esa premisa del famoso quinto partido es la peor tontería que le ha pesado a la selección mexicana. Sí, se pusieron una barrera. Sí, porque tú vas a un mundial a tratar de jugar los 7 o a jugar ahora los 8. No vas allá a ponerte un límite, te pones un límite y hasta ahí llegas. Claro, te pones una barrera. Yo estoy totalmente de acuerdo, que por cierto, como dices, ahora con este mundial, pues cambia la cosa, porque ahora son más partidos. Sí, para que México califique entre los mejores 8, hay que llegar al sexto partido. Exactamente. Pero fíjate que el calendario, y ahorita ya nos regresamos, el calendario es algo que la gente debe saber. Muy bien lo trabajaron los directivos mexicanos, que nunca habían sacado ventaja de la localía. ¿Por qué? Porque en el 70 dejas a Uruguay en el Azteca y te vas tú a Toluca, cuando quedaste empatado en primer lugar, y por cortesía dejas a Uruguay. En el Mundial de 86 te sales del Azteca y ves lo que pasó. Y aquí, aprendiendo de las otras dos, cuando se hizo el calendario con FIFA, México juega el primero en el Azteca, segundo en Guadalajara, tercero en el Azteca, califica, cuarto en el Azteca, califica, quinto en el Azteca, y el sexto es Houston. Sí, O sea, sí, la verdad es que el camino está puesto, ¿no? Hay que ganarle a quien sea, Sí, claro. pero jugar aquí entre 12 del día, 1 de la tarde, la altura y demás, hay que aprovechar. Sí. Por cierto, ¿tú crees que van a hacer esos horarios más o menos? Tiene que ser por Europa. Sí, es muy fácil por el prime time de Europa. Tiene que haber partidos a las 10 de la mañana, en primera ronda me estoy hablando. Tiene que ser 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 7 de la noche. Sí. No tiene otra opción. Tienes razón. Oye, ahora sí, a donde yo me brinqué hace rato, los cachirules. Los cachirules es otra vez después de un mundial, de una gran fiesta, porque cómo se vivió el 86. Yo me acuerdo en el 86, Fer, el periférico... Lleno de banderas. No, de gente, Y caminando. banderas, con las banderas. Pero la y gente todo, regresando del Azteca. Caminando y festejando, por sí. el periférico, y nadie mentaba madres, ni mucho menos. Todo era felicidad porque México había ganado ese día el partido, ¿no? Era increíble el fervor con el que se estaba viviendo la las fiestas que participación había de en el México. Ángel. Claro. Todo lo que vivió México en ese mundial, y aparte México es un buen anfitrión. México es un buen anfitrión,
y era el hecho histórico de que fuimos el primer país con 2 mundiales. También. Porque ya después nos igualó más adelante ya Estados Unidos, pero México fue el primero. ¿Sí? Y después de esa gran fiesta del 86, viene otro trancazo, que es el tema de quedar fuera del Mundial de Italia. Pero es que no aprendemos, Toño. En Moscú 80 nos eliminaron a la selección olímpica por unión de curtidores y pasaportes falsos. Y luego 10 años vuelves a hacer lo mismo para Italia 90. Caray. Sí. Y de Otoño Moreno fue el que lo descubrió. José Ramón y Albert le dieron toda la difusión ahí en lo que ahora es TV Azteca. Y bueno, pues ahí vino un punto de inflexión donde México queda fuera de un mundial y en una vergüenza totalmente internacional. Fíjate, es una vergüenza Por tramposos. por tramposos. Y además, económicamente, qué fregadazo para todo Toda lo la que está industria. relacionado con el fútbol, ¿no? Fíjate que ahí estás tocando un punto bien importante. Los medios de comunicación, y no te lo digo porque ya esté yo ahora del otro lado, lo viví también del otro, los medios de comunicación son felices, en la mayoría, cuando le va mal a la selección porque venden más. Pero no se dan cuenta que hacia la selección le va mal, a toda la industria que rodea el fútbol, donde vamos incluidos nosotros, también nos perjudica. Sin duda. En falta de empleos, las empresas pierden dinero, pierden comercialización, se pierde todo. Sí, el Mundial de Fútbol es uno cuando está viva la selección Y es otro cuando y es queda otro fuera, cuando ya totalmente. está fuera. Sí. Bueno, después del 90, ¿cómo se recupera el fútbol mexicano? ¿Es Menotti? Sí, bueno, es que el golpe que dio Maurer Ibarra, que en paz descanse con lo de Menotti, fue un golpe sensacional. Yo no cubrí la selección con Menotti. Yo en aquella época ya me dediqué a reportear otras cosas, pero lo que Menotti hizo fue impresionante. O sea, el otro día cuando hicimos un programa especial en Foro TV de la muerte de Menotti, justamente Michelle Espinosa hablaba de todo lo que Menotti les inculcaba, les decía en el vestidor, lo que les enseñaba a manejar, lo que tenían que amar primero al fútbol para después poderlo manifestar en la cancha. Y bueno, esa generación que posteriormente heredó Mejía Barón fue pulida por César Luis Menotti, que Menotti se va por 2 razones. Uno, el pleito de Hacienda por los comerciales de Telcel, y otro porque se hartó de todo el entorno que rodea al técnico nacional en México, llámese mercadotecnia, entrevistas 1 a 1, etc. Es que es desgastante el puesto. Muy. Y si te pones a ver, yo creo que Javier Aguirre es el que mejor ha capoteado este tema, pero a Miguel Mejía Barón, al mismo Manolo Lapuente, ni qué decir de los extranjeros como Osorio o como el Tata Martino, terminan reventados. Es que te come Te mucho come, el entorno. sí. Te come mucho el entorno. ¿Por qué? Porque la selección mexicana es una selección sui generis en el mundo. Tiene doble patrocinio por la frontera con Estados Unidos. Y eso te cambia completamente el panorama. Y tiene millones de técnicos. Aparte. Aquí y en Estados Y Unidos. en Estados Unidos también. Bueno, viene el 94 después del momento de Menotti, que se va muy rápido, como dices, pero yo creo que llegó el personaje ideal, Miguel Mejía Barón. Pero para esa selección, acuérdate, lo que le ayuda mucho es la invitación a la Copa América, que sin duda alguna fue muy importante ir a esa Copa América, que estuvimos a punto de no ir por el tema de los esquiroles. Un movimiento que encabezaba a Roberto Ruiz Esparza, estaba Chepo de la Torre, estaba también por ahí metido Carlos Hermosillo y demás. Yo viajé con esa selección, yo volví a selección cuando entró Miguel Mejía Barón. El vuelo para viajar a la Copa América de Ecuador, el vuelo se retrasó 2 horas para esperar que la selección llegara al aeropuerto. No llegaban. Porque estaban en negociaciones. Estaban en negociación y no llegaban y todos con la incertidumbre, van a ir, no van a ir, van a ir, no van a ir, y terminaron yendo. Me acuerdo perfecto, el primero que apareció en la sala fue Sague. Ya cuando vimos a Sague dijimos, no, ahí vienen. Ya llegaron. Ya llegaron. Sí, y bueno, esa Copa América fue increíble, ¿no? Esa Copa América fue increíble, México pagó derecho de piso, nos trajeron por todo Ecuador menos por Cuenca. Jugamos en Machala, en Guayaquil, en Quito, en Portoviejo. Aparte en Machala hay una anécdota buenísima. Fue el partido del debut contra Colombia, cuando viene el gol fantasma. El fantasma de Machala. Sí, el de Aristizábal, y que Saga anota el primer gol de México en Copa América. Pero esta anécdota, dices, no puede ser que en un torneo continental pase esto. Ahí, precisamente en Machala,
dormíamos en un hotel con la selección y comíamos en otro porque no tenía restaurante ese hotel. ¿En serio? Sí, uno estaba en una esquina, el otro a 2 cuadras. Entonces tenías que ir al otro a desayunar, a comer y a cenar y te regresabas a dormir en este. Y luego, como las calles eran muy angostas, al estadio en autobús, mangos, caminando al estadio que estaba como a 3 calles. Ya íbamos todos caminando para el día del partido y los entrenamientos y todo. Ahí conocí al pibe Valderrama, que al día de hoy tengo una gran amistad con él, pero en aquel entonces el pibe no hablaba. Lo querías entrevistar y si le salían 2 palabras ya ibas de gane. Y ahora no le para el pico. Y ahora es comentarista, ¿no? Sí, es buenísimo, aparte es simpaticísimo. Y muy simpático, sí. Bueno, llegas a la final de la Copa América y se vuelve pues otra vez una enorme fiesta la selección mexicana. Sí, fíjate que la selección la seguimos muy pocos medios en Copa América. Estábamos nosotros, estaba André Marín, que en paz descanse, y Francisco Javier González y Nacho Matos. Y un día antes de la final, 2 días antes, pues llega toda la prensa, final contra Argentina. Habíamos empatado con ellos en la ronda preliminar. Y hay una anécdota muy buena antes de llegar a esa final, porque ya cuando calificamos en Portoviejo con empate, Mario Trejo era el director de Deportivo de Selecciones Nacionales, traían un problema con Pitágoras para ver si habíamos calificado o no. Era la gran discusión ahí en Portoviejo con el Güero Burillo. Y yo le dije al Güero, sí calificamos, por diferencia de goles superamos a Venezuela, calificamos como uno de los terceros lugares, y no me la creían. 2 horas debatiendo para que se den cuenta que sí habíamos calificado. ¿Y los organizadores no les decían sí calificaron? Nada, no, estamos ahí en Portoviejo discutiéndolo, ya sabes. Si no armas rollo, no eres mexicano. Y total, el día de la final pues llega todo el mundo y Miguel Mejía Barón dice, mi último entrenamiento lo voy a hacer aquí en la azotea del hotel en Guayaquil, solo entran los que estuvieron conmigo todo el recorrido, y dejó a toda la prensa fuera. ¿En serio? Y ya jugamos la final, se pierde en aquel saque de banda de Camilo Romero, que se lo venadearon feo, porque México tenía todo, cuando Benjamín Galindo metió el gol de tiro penal y todo. Y bueno, se pierde el partido y ya llegamos al hotel y voy al cuarto de Mejía Barón y le digo, oye, te está esperando el presidente por una llamada. Dice, ¿otra vez tú rompiéndome los huevos? Y le digo, ¿le contesto eso al presidente o tomas la llamada? No, vamos. No, es que también a Miguel Mejía Barón lo traje a Soler en esa Copa América. Tantos días de convivencia. Sí, siempre llega al extremo, ¿no? Viajábamos juntos en charters, ellos iban en el camión, nosotros en una Trooper Jeep, me acuerdo perfecto. Don Nacho Matus me decía, oiga, yo me voy contigo porque tú vas a todos lados y en el esto no nos pagan carro. Y ahí se iba conmigo y se nos ponchó la llanta de la Trooper como 15 veces, No. de todas las carreteras que estaban en mal estado. Fue toda una travesía con Miguel Ángel Rivera. Con Miguel, sí. El otro día lo saludé, por cierto. Ya retirado Miguel Ángel. Bueno, y viene el Mundial del 94. Se consigue la calificación, aquel partido en contra de Canadá, ¿no? Estamos en el Mundial, Raúl Orbañanos en su narración. Pero antes pasó algo en ese camino. En ese camino, el partido que jugamos contra Honduras, lo ganamos 4-0. Sí. Y se armó un San Quintín afuera del estadio y los 2 equipos, más los medios, nos tuvimos que quedar 5 horas para ser resguardados por el ejército, para salir, incendios, carros volteados. Nos metieron al vestidor de México y de repente por las ventanas empezaron a tirar gases lacrimógenos. Y en un pasillito así angostitito salimos todos con toallas a la cancha. Y si hubiéramos sido desordenados, 3 o 4 nos ahogamos ahí adentro. Estaba el equipo y estaban la prensa, todos los medios de comunicación. Burillo dijo, cuando tiraron una alambrada de la puerta del estadio del Tiburcio Carías, Burillo dijo que se meta la prensa al vestidor. Y pum, García Rulfo, el portero, dice, ya empezaron a tirar gases lacrimógenos, de repente una humareda en el vestidor, no se veía nada y todos para afuera. Sí, ¿no? Qué susto. Sí, estuvo muy susto. fuerte, muy fuerte. Hay una crónica que hice de eso con Jacobo, que está ahí en YouTube, donde contamos todo lo que pasó ahí en Honduras. Terrible. Y luego Estados Unidos 94. La selección llegaba en un buen momento. Después de lo de la Copa América, después de conseguir el subcampeonato, después de clasificarse, pues, no fue fácil, pero se logró la clasificación para el Mundial y la gente estaba muy confiada. Y otra vez aparecieron los malditos penales, ¿no? ¿Tú también cubriste esa selección? Sí, claro, me tocó el partido de Canadá, el que tú hablas en Toronto, que fue en Varsity Stadium, un estadio universitario.
y fue una tremenda fiesta. Que Aurelio, creo que un día antes había tirado Valenzuela en Toronto, ¿no? pues ahí fue otra bronca que tuve con Mejía Barón, me acuerdo, porque fui a ver al Gordo Valenzuela y lo invité a que viniera a la concentración a ver a la selección porque los jugadores lo querían conocer y el Gordo fue. Y Miguel me dijo, ¿cuándo me avisaste? No, es que también era sorpresa para ti. Y estuvo el Gordo ahí con los jugadores, ¿no? Sí, claro, ahí estuvo Fernando Valenzuela, que le encantó a los jugadores. Aurelio Martínez era el director deportivo. Sí. Y pegado a él estaba José Antonio García. Ahí también estaba. Y ese mundial jugamos el último partido amistoso en el Orange Bowl de Miami, que fue donde Miguel se convenció que el Cadáver Valdés debía ser titular en el primer partido del mundial, porque fue de los últimos que llamó. Y en ese juego de Miami dijo, este va en el primer juego contra Noruega. Una de las grandes sorpresas en la historia de las alineaciones de selección mexicana. Sí, que ¿no? empieza perdiendo con Noruega, pero luego termina ganando el grupo. Sí, sí, sí. Además jugando bien. No, esa selección jugaba muy bien. El golazo de Marcelino Bernal contra Italia, los dos de Luis contra Irlanda. Era un equipo muy acompasado, un equipo muy bien estructurado y un equipo que Miguel Mejía Barón tenía de auxiliar a Javier Aguirre. Javier era el buena onda entre el míster, como dicen en España, y los jugadores, y Memo Vázquez, arquitecto, impresionante cómo preparaba las jugadas Memo Vázquez. O sea que Miguel iba muy pertrechado y además arriba Tuca Ferretti con el walkie-talkie. Es cierto, estaba también Ricardo Ferretti ahí. Que ahí me tocó 2 partidos, el de Italia y el de Irlanda, verlos con Tuca hablando a la banca por el walkie-talkie, era todo un espectáculo. No, ya me imagino. Ya me imagino cuántas anécdotas y la posibilidad de estar tan cerca de la selección mexicana, ¿no? Sí, era muy padre. Aparte, pues con aquel entonces, con todas las facilidades que había con el Güero Burillo, estábamos ya concentrados en Washington, en Virginia, para el primer partido del Mundial contra Noruega, y me dice Burillo, oye, ¿te quieres ir con el cuerpo técnico? Le digo, ¿a dónde? Ya les puse mi jet para que vayan a Nueva York a ver el partido Italia contra Irlanda, el primer partido allí en Nueva York Mundial. Pues ahí me fui con ellos en el jet para hacer el reportaje de que los auxiliares de Miguel estaban viendo el Italia contra Irlanda. Los otros rivales, ¿no? Ese partido lo narró Sarmiento, que lo saludé ahí en la cabina, estaba ahí el Perro Bermúdez también, y me tocó ir con ellos, eran las facilidades que había con Burillo. Sí, 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 puertas abiertas y la verdad la gran oportunidad de estar cerquitita de la selección. Y bueno, los malditos penales y nos echó finalmente Bulgaria. Híjole, y el drama de Hugo Sánchez de que no quería entrar. La realidad es que Miguel quería que Hugo Sánchez entrara al medio campo, no de punta, que entrara de media punta. ¿Y sabes cuál era el objetivo? Que estuviera jodiendo al árbitro como Stoichkov lo jodía para nivelar ahí un poco la balanza, porque ya habían expulsado a Luis García. Entonces lo que Miguel pretendía en su cuerpo técnico, que esto casi nadie lo dice públicamente, pero yo sé que eso fue, era de que Hugo con su personalidad entrara a enchinchar también un poco allá al árbitro, porque se estaba inclinando totalmente al lado de los búlgaros por la presión de Stoichkov. Que esa Bulgaria que nos gana, no me lo puedes creer. Bulgaria vivía como a 45 minutos de New Jersey. No había GPS, no había nada, pues a sacar el famoso MapQuest y vámonos. Y ahí nos fuimos una caravana a ver a Bulgaria, llegamos y Stoichkov me hace así desde el camión cuando lo estoy grabando, así. Luego me da una entrevista exclusiva, ya me la da, y Faitelson, que estaba en Azteca, me dice, oye, se me acabó la batería, ¿me prestas para que yo pueda entrevistar a Stoichkov? Y le prestamos la batería para que él también lo pudiera entrevistar. Estaban fumando, bebiendo cerveza y nos ganan. Equipo bueno, de gitanos. Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. Son cosas que ahorita ya no piensas que ya no se pueden dar, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, Rubén, por ejemplo, fumaba mucho. Rubén Omar Romano. Tremendo. Brailovsky detrás de las rejas decía que lo taparas y se echaba cigarro antes del partido. Fíjate. Mario Kempes, en el camión de Argentina yendo a la final, se escondía atrás para fumar para que Menotti no lo viera. Sí, son anécdotas que son reales. No, y eso que pasó en el México-Bulgaria, perdemos en penalti, ¿te acuerdas que hay unos estudios que rentas de televisión para hacer un unilateral de 10 minutos? Hago la primera pregunta, García Aspe se suelta a llorar y en vez de seguir entrevistando me paro a abrazarlo. Pues es que imagínate lo que era en ese momento para Beto, ¿no? Fue un momento durísimo. Sí, y en esa misma sala habíamos tenido llamada con el presidente el día que empataron con Italia. Claro. Entonces era difícil, después de los partidos, juntar personajes y cuando pierdes, aunque estas salitas ya están junto al vestidor,
complicado. Luego, Fer, en el 98 tuviste también, y lo platicamos al arranque de esta charla, pues una posibilidad de estar, pero yo creo que es la vez que más pegado ha estado a la selección mexicana, ¿no? Sí, totalmente. Cuando yo ya cubría la selección con Bora. A Bora veníamos de Jamaica cuando empatamos, que es bien chistoso porque ya Estados Unidos había ganado a El Salvador 2-0. Se acerca Bora ahí en la cancha y me dice, ¿cómo quedó Estados Unidos? Quedó 2-0. Llama a Garciaspe. Equipo bien parado, equipo atrás, que no nos metan gol para cobrar prima de goles a favor, goles en contra, puntos, pum, 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 pum. Y empatamos con Jamaica, gran fiesta en Jamaica. Jamaica califica su primer mundial. Llegar al aeropuerto fue un desastre, todo el mundo amariguanado ahí en las calles bailoteando. No, terrible, terrible. Ya llegamos y en el avión Bora me dice, mira, colega, vamos a hacer ya la lista de Copa Confederaciones, la entrego mañana. Baja del avión, el nuevo técnico es Lapuente. Y lo corrieron. Y lo corrieron. Sí. Y Lapuente entra justamente para la Copa Confederaciones. El famoso, o la famosa decisión de darle las gracias a Bora teniendo ya el equipo calificado. Sí, aparte entra Lapuente y Lapuente tenía todo muy bien hecho. Raúl Orbañanos no me va a dejar mentir. El sorteo es en Marsella, ya sabemos con qué rivales vamos. Y en una cena en Campos Elíseos, Lapuente con copas, saleros, pimenteros y todo lo que pudo, nos platicó cómo iba a jugar la selección en el Mundial de Francia. Estuvimos ahí 4 horas escuchando la plática táctica de Manuel Lapuente. Que además es maravilloso escuchar a Manuel Lapuente. Con nombres, ¿no?, y apellidos. Sí. Es un tipo genial, la verdad. Y de ahí nos tocó viajar a Arabia Saudita, a la Copa Confederaciones del 97, que a Miguel Ángel Rivera y a mí no nos dejaban subir al avión porque no había llegado la acreditación de la Copa, todo un lío. Total, tuvimos que correr como 25 salas, nos fuimos al avión y cerraron la puerta. Pero sí llegaron. Llegamos. Fue una negociación con el Ministerio Árabe. Oye, Fer, esta etapa previa del Mundial de Francia, que se fueron tanto tiempo antes, yo la verdad ni recuerdo cómo le hicieron para negociar que les dieran a los jugadores tanto tiempo antes, pero bueno, se fueron. Se juega liguilla sin seleccionados. Sí, ¿verdad? Sí, porque nos fuimos en mayo. Pero aparte, si te acuerdas, antes de irnos a Europa, fuimos a Sudamérica. Perdimos 2-0 con Boca Juniors. Perdemos 5-1 con la U Católica de Chile. Al día siguiente regresamos a México para dar la lista, que la dio en el hotel del aeropuerto Manolo, que fue donde entró Ricardo Peláez a la convocatoria y donde negoció con los jugadores llevar 24 para luego reducir a 22. En la cena, después de que perdimos con la U Católica, Lapuente me invitó a su mesa a tomar un café con Alejandro Orbañanos. Y entonces Lapuente me dice, sería maravilloso, vamos a estar en Coverciano y por Italia 14 días, que los muchachos vieran al Papa Juan Pablo II. Y ahí va el metiche, yo te lo arreglo. Pues ¿cómo? No, pues ahorita le hablo a Valentina Larraqui y lo arreglamos. Y arreglamos la visita de la selección al Vaticano. Ah, mira. En esa gira. Ajá. Y se cambió el itinerario. Entonces una noche nos fuimos a dormir a Roma, antes de irnos a Bolonia, para que vieran al Papa en el Vaticano. Ah, pues esa también es una gran anécdota. La vieron, incluso Miguel Ángel Rivera no traía saco y para que pudiera entrar a filmar de cerca tenía que tener saco. Pues yo me quedé abajo y le presté mi saco y Miguel estaba en primera fila y André Marín haciendo berrinche porque ni él ni su camarógrafo llevaban saco. ¿No pudieron entrar? Y no pudieron grabar arriba y tuvieron que comprarle el video al Vaticano. Ah, mira, qué increíbles anécdotas, qué bárbaro. Oye, y ya decías de esos resultados en Sudamérica, también en Europa, previo al Mundial, los resultados eran muy malos. Sí, pero Manolo traía todo muy medido. Lo traía todo muy medido porque fue una gira Coverciano, las instalaciones de Coverciano impresionantes. Yo tenía reglas con Manolo, no comedor, no habitaciones, no autobús. Todas las reglas se respetaban. La selección dormía en la parte nueva de Coverciano, yo dormía en la parte vieja. Terminando ellos de comer, Miguel Ángel, el ingeniero Ceballos que iba con nosotros y yo, entrábamos a comer. Veíamos todos los entrenamientos porque luego Manolo nos pedía que grabáramos algunas cosas para que él después las pudiera analizar. Y era correr a mandar satélite, no había todo lo que hay ahora. Entonces, ahora sí, como decía Miguel, sube el piano, baja el piano y ve a transmitir. Era terrible, fue una gira cansadísima porque fuimos a Bolonia, luego estuvimos en Montecatini, que es como un tipo Ixtapan de la Sal. Luego de ahí, después de esos 14 días en Italia,
fuimos a Noruega, fuimos a Alemania, a Vichy, Francia, a Suiza. Entonces fue una gira De locura. tremenda, pero Manolo tenía todo muy bien pensado. Llegamos a Noruega, un aguacero terrible, la cancha, bueno, parecía chapoteadero enlodada. Ese día La Puente iba a poner al equipo que iba a abrir contra Corea. Y me habla La Puente y me dice, cambié de opinión, voy a meter a puro suplente porque la cancha esta nos va a desbaratar a todos. Perdimos con Noruega por goleada y todo el mundo se espantó. Sí, se hizo un escándalo. Sí, Peláez incluso lo puso ese día a jugar porque él no iba a ser titular. Y se hizo un escándalo por la goleada. Luego empatamos contra Irlanda en Dublín. Puta, otro escándalo. Puta, ¿cómo empatan? Y luego en Wolfsburgo, perdemos con Wolfsburgo 4-1. Decían, puta, esta selección ya valió ¿A dónde madre. va, no? Y La Puente la tenía muy clara. Sí. El día que jugamos con Venecia, que esa es otra muy buena anécdota, la selección llega al estadio en vaporera, pues no, pues llegué en autobús. Ajá. Y La Puente me dio permiso de subirme con el equipo para grabarlos llegando en vaporera. Era, ¿Qué imágenes tuviste? No manches. era algo, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa? Sí, Era algo, sí. era algo muy chistoso. Y ese día caminando en la plaza de San Marcos, La Puente me dijo, tú no sabes, y te lo firmo hoy, lo que van a hacer Luis Hernández y Cuauhtémoc en el Mundial. Así de clara la tenía. Luego jugamos contra Japón, a puerta cerrada, solo dejaron entrar a la prensa mexicana. Los japoneses estaban amenazados que si alguien filtraba imagen o entraba, le quitaban la acreditación para el Mundial. Entonces nos entrevistaron a nosotros los japoneses para saber qué había pasado en el partido. Y Bora Milutinovic, como no se llevaba con La Puente por lo que pasó, le llama a Nacho Matus y le dice, estoy aquí en la gasolinera en la esquina, también estuve en el partido a puerta cerrada. No me preguntes por dónde se metió Bora, pues estuvo ahí en Lausana. ¿En serio? Viendo el partido. y la verdad que fue una muy buena participación de México en ese mundial. Muy buena. Todavía fíjate que La Puente se los toreó a todos, porque el 3 de junio en Cretel hubo un partido amistoso contra Arabia Saudita. Metió a Luis García de defensa. Se los choreó a todos. Sí. Y ya luego tenía todo muy claro para quién iba a ser el equipo. Tal vez la parte más complicada de esa gira fue cuando llegamos al castillo de Fontenelles. Yo ya sabía desde Lausana qué jugadores iban a causar baja, pero yo no me podía adelantar hasta que La Puente se lo dijera a los jugadores. Y estar en el momento grabando, en el momento que La Puente le dice a Tilón y a Oteo que están fuera, fue durísimo. Durísimo. Tilón Chávez y David Oteo. Durísimo. Qué momento para ellos dos. Que se quedaron, ¿verdad? De todas maneras. ¿O No, se regresaron a México. ¿Ah, sí se regresaron? Les dieron la opción de quedarse con el grupo, pero obviamente Estaban destrozados. sí, no quisieron y se regresaron a México. El Tilón, ahora su hijo anda ya en Europa. Al Tilón lo acabo de ver ahora en Los Ángeles cuando se ganó la Copa Oro, en Houston, perdón. Ahí estuvo el Tilón. Su hijo es igualito. Igualito. Y la verdad, pinta muy bien. Es un buen jugador. Pinta muy bien. Bueno, pues ese 98 bueno, viene el partido contra Alemania, ya conocemos la historia, viene la eliminación y se queda en el camino la selección mexicana. Y tú regresas y se hace este programa, ¿cómo dices que se llamó? Sí se puede. Sí se puede. ¿Tú lo tienes? No lo tengo. Yo tampoco. Ya le dije a tengo. Peláez que me dé una copia. Peláez sí lo tiene. ¿Sí lo tiene? Sí. Yo creo que es el mejor programa que se ha hecho de recopilación de una selección mexicana en un mundial. Sí, porque iban las declaraciones día por día como una historia de lo que iba pasando en el día a día desde el 1 de mayo que salimos de México hasta el 30 de junio que regresamos. Sí, no, esa compilación fue espectacular. Las imágenes, la cámara que había en el vestidor que era de Burillo y nos prestó algunas imágenes. Buenísimas. Que ese programa se lo debemos a Domínguez Muro porque lo mandé a visitar a su mamá cuando terminó el partido de México-Alemania. Me habla y me dice, mañana te espero aquí en París para tu primera orden de trabajo. Y le digo, ¿tú sabes jugar a la pirinola? Me dice, ¿por qué? Porque la acabo de tirar y me mandó a... De regreso a mi casa. Y me regresé sin permiso de Televisa. Y Miguel Ángel Rivera le dije, tú te vas conmigo, nos van a castigar, tú vente conmigo. El programa que hicimos tuvo 20 puntos de rating, todo se olvidó. Fantástico, la verdad. No sabía yo del choque con Domínguez Muro, ¿verdad? Pero uno de tantos. En ese momento Domínguez Muro ya estaba al frente de director de... Pues ya era Televisa Deportes. ¿O? Sí, yo era vicepresidente de Asuntos sin Importancia. Para no estar con Domínguez Muro. Exactamente. Y luego ya, a partir de ese momento ya no seguiste con la selección, ¿verdad? No, porque sí y no.
Porque yo me fui a Estados Unidos. Ajá. La última selección que yo cubrí para Televisa fue la que fracasó en el preolímpico de Hershey, Pensilvania. Ah, el penal del Chato. Sí, donde Honduras nos deja fuera Ujú. y Honduras califica a los Juegos Olímpicos, Ujú. los Juegos Olímpicos de Sydney. Sí. Porque entonces yo salgo de Televisa en mayo del 2000 y yo le había dicho a Emilio Azcarra Gallán y a Ricardo Pérez Toifer, desde enero yo le dije, yo me voy, pero me quedo hasta mayo para entregarte bien selección y ya me voy. Y cuando me fui a Telemundo, pues con Telemundo me tocó cubrir selección. Ah, sí. Sí, cubrí la selección del Mundial del 2002 en Corea-Japón, en Fukui, Claro, pues sí, pero por supuesto. que Juan Carlos Rodríguez era el cheerleader que animaba las porras en los amistosos. y Claro, todo. claro. Ahorita que lo estás diciendo, por supuesto, ahí nos vimos. Sí, estaba Jorge Sánchez con TDN, Sí. Francisco Javier González, Sí, estaba Gurbitz. Esteban Miguel Arce peleado con Javier Aguirre. Sí. Miguel Gurbitz, Lalo Treyes Sí, claro, y yo, y estaba André Marín. claro. Y yo estaba por Telemundo cubriendo la selección. Pero por supuesto, ya me estoy acordando, Fer, fue cuando se dio la nota de Javier Aguirre a los Asuna. Y que la primera entrevista me la dio a mí. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, Perfecto. sí, Aguirre en ese mundial tuvo buenas deferencias conmigo porque un día me dio una entrevista en el gimnasio del hotel, ahí en Fukui, y posteriormente cuando se fue a los Asuna, vía telefónica me dio la primera entrevista después de la eliminación. Y luego 2006, 2006 fui con Univisión, no Con me tocó Univisión. estar con México, estaba Jorge Zambrano cubriendo la selección mexicana, pero yo fui el primer periodista en Alemania que me enteré de la muerte del papá de Osvaldo Sánchez. Entonces yo difundí la noticia de la muerte del papá porque yo trabajaba en Notisistema en Guadalajara y uno de los colegas de allá me dijo abusado porque acaba de pasar esto en Guadalajara y me fui a Frankfurt toda la noche para buscar y ver qué pasaba ahí y pues Osvaldo lo sacaron por una puerta de atrás, se fue todo y ese fue el punto de contacto que tuve con México y luego tuve punto de contacto con ellos el día que México juega un partido en contra de Portugal, creo que fue Portugal, no me acuerdo, sí, creo que fue Portugal, ahí metió gol el Kikín. exacto, y ahí vi a La Volpe y me dice La Volpe, milagro que vienes acá, pues es que no me toca cubrir No te selección. tocó selección mexicana. ¿2010 te tocó? 2010 en Sudáfrica, igual sí y no, porque yo iba con ESPN, estaba en Plaza Mandela permanentemente, parecía yo guardia de seguridad del mall, porque ahí saqué en un mes, no, fuera de broma. Era la zona más bonita de Johannesburgo. Y ahí en un mes saqué 90 entrevistas con puro top, con Ronald Koeman, con Mauro Camoranesi. Ahí llegaban todos. Sí, pero me la pasaba yo caminando en el mall, que era Sí. enorme todo el día, a ver Sí, a quién sí, sí. pescaba. Y luego me hice amigo de varios de las tiendas, ya me hablaban, viene a la joyería Samoa, voy para allá. Y viene fulano de tal, voy para ¿Y te allá. avisaban? Me avisaban. ¿Sabes? Un día nosotros fuimos ahí a esa plaza justamente con Bianchi. Con Carlos Bianchi iba Javier Alarcón, iba ¿quién más iba? ¿Peláez? Puede ser. Sí, Ricardo Y ahí, Peláez. ahí estaba el estudio de ESPN en un balcón, Ah, pues lugar perfecto. en un lugar muy bueno para transmitir, Sí. pero nos robaron todas las computadoras y nos quemaron la oficina. En serio. Y la única computadora que sobrevivió fue la mía. Entonces dijo Mario Kempes que yo encabecé el atentado. Y Y nos encontramos a Grondona. claro, A Grondona, que obviamente pues, era el presidente de la Federación ya Argentina. estaba en la oficina de FIFA. Y no se llevaba muy bien, que digamos, con Carlos Bianchi, ¿no? Entonces fue un momento ahí medio incómodo, pero fue Me tocó muy cubrir la curioso. visita de la selección a Plaza Mandela, Ujú. que ahí estuvieron todo el día. Y ahí hice una foto que fue portada en el Esto, Tomás Balcázar, Chicharito Hernández y Chicharito Papá. Fantástica. Sí, y ahí los entrevisté y todo, pero Sotcliffe era el que estaba pegado con selección mexicana, pero el haber estado ahí en Plaza Mandela tuvo una gran ventaja. Fíjate, esta es muy buena. Vicente del Bosque, Canal 4 de España, pidió rentada el balcón de ESPN en la mañana para entrevistar a Vicente del Bosque un día antes de la final. Entonces va del Bosque y ahí estaba José Ramón ya muy listo para sentarse a entrevistarlo para ESPN y Paloma, la de prensa de España, dijo, no, solo vino para Canal 4 y no va a dar entrevistas acá y se lo lleva. José Ramón hizo un berrinche de aquellos y yo me fui detrás del Bosque al hotel que estaba a la vuelta de Plaza Mandela. Y como yo a Vicente lo había conocido ya en Pachuca en el Salón de la Fama, dejé que hiciera sus cosas y me acerqué y le dije, oye, ¿me das una entrevista? Y me la dio ahí en el hotel, Vicente ¿En serio? del Bosque, un día antes de la final. Un día antes de bueno, pues hacer historia para España, ¿no? Sí, y me dio una entrevista de 10 minutos.
Entonces fue de lo mejor que me pasó. Ah, ahí. padrísimo, padrísimo. 2014, 2014, otra vez me tocó ir con ESPN, me mandaron con Estados Unidos y a la distancia, por mi inquietud periodística, me la pasaba haciendo entrevistas telefónicas con la selección. con la selección. Entrevisté a Ochoa después de lo que hizo con Neymar. Y aquí viene algo importante, le pedí una a Chicharito y como Chicharito no estaba jugando de titular, me dijo, amigo, ahorita no, pero después haremos algo grande. Me dio la primera entrevista cuando llegó a Real Madrid, 15 días después que me despidieron de ESPN. Mira, ¿y estabas No, sin televisora. sin televisora? Sí, hablé con Claro Sports, Ajá. con Joao Bumrat. Ajá. Le pedí a Jesús Martínez, oye, ¿quién negocias en Claro Sports? No con fulano. Le hablé a Joe y le dije, mira, tengo que resolver muy rápido. Tengo la entrevista el 18 de agosto con un Chicharito de Real Madrid, primera entrevista fuera de España, porque antes di una al Chiringuito. Y le digo, te pongo nada más esto en la mesa. Págame el viaje, paga la producción, yo no te cobro y vuelas una exclusiva para Chicharito para México. Y así la hicimos. Y así lo hicieron. Fíjate nada más. Es increíble cuántas cosas, ¿no? Y en el 2018 Me dejó Ernesto López, que en paz descanse, sentado aquí en la banca por la grilla de los de la última palabra. no fuiste. No fui. No fuiste. Me tocó hacer, el Mundial de Rusia me tocó hacerlo desde Tijuana, imagínate. ¡Wow! Porque Fox Deportes me llevó, porque ellos podían meter el partido en inglés diferido, Ajá. me llevaron a hacer el pre, el post, los programas especiales, lo hicieron desde Tijuana para promover que a Xolos ya lo iba a transmitir Fox Deportes. Entonces me chuté hasta semifinales todo el Mundial en Tijuana. Es increíble, ¿no? Increíble. ¿Y este último? En Qatar la cubría la selección Rubén Rodríguez y Carlos Hernández para Fox. Yo no tuve interacción con la selección, pero me fue muy bien porque yo me acredité por prensa escrita, porque también trabajo en prensa escrita. Me chuté en vivo 26 de los 52 partidos ya en plan de irlos a ver. Y en las mañanas hice una agenda para entrevistar personalidades y en un mes saqué 36 exclusivas buenísimo. con figuras del mundialistas. Padrísimo. Y todo esto pasó en Fox Sports. Todo esto pasó en Fox Sports y fueron entrevistas padrísimas porque a raíz de la relación que tenía yo con el gobierno de Qatar, yo fui a Qatar 7 veces, incluyendo el Mundial, entonces pues tenía acceso a todos. Entonces, Me fue acuerdo, padrísimo. hiciste programas especiales, claro. Hice uno que se llamó Minuto 45 a 45 días del Mundial, Sí. enseñando todo lo que te ibas a encontrar en Qatar. Claro, me acuerdo de ese programa. 7 veces fuiste a Qatar. No manches. Y luego sales de Fox Sports y entonces viene esta nueva etapa de Fernando Schwartz, selección mexicana, pero ya dentro de la selección mexicana. Sí, fue algo muy curioso, ¿no? Porque ¿Quién te invitó? recibí una llamada de Mikel Arriola y de Isidro Castillo en enero. Fue nuestra primera conversación. Enero de este año. de este año. De este año fue nuestra primera conversación porque habían propuesto, obviamente, para este puesto, pues tiene que proponer a varios candidatos. Entonces propusieron varios candidatos, lo platicaron con el cuerpo técnico y a mí me comentaron en la federación, dijo Javier que si tú estás disponible, pues que te vengas a trabajar acá. Y así fue avanzando el camino. Fue un reto porque yo seguí en Fox hasta el 28 de febrero, entro el 1 de marzo y tenemos Nations League el 12 de marzo. Sí. Entonces yo ya desde la segunda quincena de febrero, que ya vislumbraba a dónde iba mi camino, pues ya empecé a prepararme para Nations League y todo lo que venía por delante, porque lo importante de toda esta nueva gestión en comunicación, que somos un gran equipo, uno solo no lo puede jugar, es de haber recuperado a los medios tradicionales, porque a los medios se les hizo a un lado y todo era crear una propia narrativa y una propia narrativa, y había un encono de los medios que golpeaban más a la selección y al propio Javier por no tener acceso a la selección. Entonces la primera misión inmediato en Nations League era recuperar la relación con los medios. ¿Y se dio bien? Se dio bien, afortunadamente. Yo estuve del lado de los medios, sé lo que los medios necesitan. Me adapto a lo que dirección deportiva me permite poder meter fechas de medio, porque obviamente dirección deportiva lleva la mano y tiene que haber una aprobación de parte de ellos para este día tenemos acceso a medios, este día zona mixta, este día esto, y afortunadamente entendieron el concepto y me ha ayudado mucho Javier, me ha ayudado mucho Duilio, Paul Lorente, Toño Manzanares, que lleva ahí toda la vida y somos muy amigos. Entonces ha sido muy padre y Nations League, pues la prueba de fuego, ¿no? Porque bajo a
Estaba yo, le dicen que es la zona negra del fútbol, ¿no? La parte de los vestidores y todo eso. Y me ve Víctor Montagliani y me dice, ¿y ahora qué haces acá? y entonces Álvaro Urrutia le dice, no, es que ya está aquí en selección. Pues bienvenido a este lado, lo que se te ofrezca. Entonces fue muy chistoso que directivos que antes yo entrevistaba, Claro. ahora interactuó con ellos. Sí. Pero bueno, a final de cuentas, ya, ahora sí que todos te conocen y tú conoces a todos, que esa Sí, es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja. Me pasó ahorita en la final de Copa Oro. No sé, de repente tengo suerte porque deambulando ahí por la cancha antes de la premiación en el acelere de llevar a tal jugador al flash interview, tal jugador para acá y todo, me topé de frente con Montagliani, con Filip Moggio, con Infantino y Mikel. Entonces ya los saludé a todos y Infantino fue muy caluroso también conmigo y también, ¿qué haces acá? No, pues ya me cambié. Qué chistoso. ¿Cómo se dan las cosas, ¿no? Y bueno, digamos que en todas estas etapas que hemos platicado, aficionado y después en prensa, en televisión, etcétera, y ahora, pues, siendo parte de la selección mexicana, pues te llega la oportunidad, falta todavía, es en el 26, pero te va a llegar, Fer, la oportunidad de estar por tercera vez en un mundial en casa. Tercera vez un mundial en casa y adentro. Yo la final de 86 la vi entre la banca de Alemania y Argentina. ¡Wow! Para poder hacer las entrevistas acabando el partido. Sí, ahí vi la final completita. Era otra forma de seguridad y todo. Ahorita es impensable eso. No, esa me tocó. En Italia 90, acuérdate que estuve 45 minutos haciendo entrevistas en la cancha. Yo ni sabía que estaba en vivo. Sí. Nos bajaron faltando 10 minutos y Lothar Matthäus, rey de Italia, sí, rey de Italia, para que hablaran y todo. Y luego en 94 hasta estuve de camarógrafo detrás de la portería para hacer las entrevistas terminando el partido. La repetición de Televisa detrás de las porterías, yo era el camarógrafo. Fíjate, increíble, ¿no? Y ahora pues, vivirlo adentro en un puesto donde tienes interacción con los organizadores, con FIFA, con prensa internacional que ya hemos atendido desde que llegué también, pues padrísimo, la verdad. Sí, porque seguramente, digo, no sé, por decirte, un caso que seguramente ya se dio o se dará. Santi Jiménez, pues, gente de Milán, pues, quiere saber cómo está con selección mexicana y vendrá de repente a ver cómo anda acá, Sí, ¿no? pero esa parte no me corresponde a mí. ¿Ah, no? No, esa parte ya es con cuerpo técnico, con cuerpo médico y con fisioterapeutas. Pero los periodistas, quiero decir. Periodistas sí, obviamente piden entrevistas de fuera. Vino, por ejemplo, Julio Maldini a entrevistar a Javier, le hizo una gran entrevista. La FIFA ya le hizo a Javier un documental padrísimo que está por salir. Entonces ya pues esto se vuelve a nivel mundial, vaya. Sí. Entonces cambia totalmente la perspectiva. Los tiempos que no tenemos partidos es más trabajo de oficina, pero trabajar rodeado de canchas de fútbol, en un ambiente al aire libre, en algo que te gusta, yo creo que es el dream job. Qué increíble. De verdad, es que me quedo pensando, yo a Fernando lo conozco, ya lo platicábamos desde... Que teníamos 17 años. Pues sí, estábamos, sí. 17, 18 años. Sí. Prácticamente apenas en la mayoría de edad. Exacto. Jugábamos fútbol en tu casa en San Pedro de los Pinos. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Y bueno, ha sido un recorrido de muchos años, Fer, y la verdad me da mucho gusto que estés ahí, que estés en esta posibilidad de estar tan cercano a la selección, obviamente con Mikel y con obviamente Javier Aguirre también, y bueno, con todo este grupo que pues esperemos que sea y que haga algo histórico en el 2026, ¿no? Yo después de lo que vi en Nation League y en Copa Oro, de cómo se ha recuperado al equipo, la disciplina que era muy importante, el querer venir a la selección. Digo, ahorita chutarte una concentración de 30 días y que todo el mundo esté con buena cara, es difícil. Te habla de un buen ambiente. Sí. Porque aparte recorrimos la milla, fue avión. Aparte los amistosos nos los pusieron muy lejos, uno en Salt Lake City y otro en Carolina. Sí. Y ya luego todo el recorrido Copa Oro, pero muy satisfactorio porque es un grupo muy sano y es un grupo convencido de que hay que aprovechar que el Mundial se juegue en casa. Y Javier, obviamente, pues ya lo manifestó en entrevistas, no estoy divulgando nada que él no haya dicho de que quiera hacer el Mundial histórico para México. Híjole, ojalá.
Fer, qué placer tenerte. Igualmente, muchas En gracias por serio. la invitación. Ya sabes, de parte de Nordey, Gracias. para que se mantengan tus bebidas calientes y frías. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias. Éxito con la selección mexicana. Ya la tercera en 2030. Exacto. Ya saben, denle a la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.